Pauta de Análisis en la 100.5. Bien, 8 de la mañana con 8 minutos. Yo decía, tomábamos prestado a nuestro compañero y amigo John Miller desde Pauta de Primera Pauta a Pauta de Análisis para conocer su mirada con respecto a lo que está ocurriendo en las últimas horas, lo que da la mirada internacional, ¿no?, de este hecho político mundial de la extracción desde Venezuela de Nicolás Maduro, que van a enfrentar la justicia norteamericana en las próximas horas. John, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días Gerardo, buenos días Claudia, ¿qué tal están? Qué gusto, ¿cómo estás? Oye, John, miraba la portada de ABC que tenía una información bien relevante, diario español donde tú trabajas en el área internacional, y que apuntaba cuál era la estrategia, qué hilos se estaban moviendo detrás de todo este operativo que ocurrió en Venezuela y qué es lo que venía después para este país. Bueno, tenemos la suerte de contar con David Alandete como corresponsal en Washington, y Alandete tiene una relación privilegiada con la administración Trump. Tiene una relación de largo tiempo con el propio Trump, pero sobre todo con Marco Rubio. Y eso hace que tenga muy buena información sobre lo que está pasando en la Casa Blanca. Y en este caso, lo que ha contado hoy en ABC es el plan de Trump para tutelar, él dijo gobernar directamente Venezuela, ¿no? En la rueda de prensa, en la conferencia de prensa que comentamos tú y yo el sábado pasado. La idea, los puntos centrales son mantener a Delcy Rodríguez, porque la vicepresidenta de Maduro, que ya va a jurar hoy como presidenta interina a instancias del Tribunal Superior de Justicia, ojo con este movimiento que daría a entender que habría otras instituciones del madurismo o del chavismo que estarían dispuestas a jugar la partida que quiere jugar Delcy, y la usará como una figura de contención, dado que ella controla partes del poder chavista, teledirigida desde la Casa Blanca. El secretario de Estado, Marco Rubio, va a pilotar todo este proceso hasta poder garantizar unas elecciones democráticas a corto plazo. Consideran que ni María Corina ni Edmundo González presentaron un plan sólido y viable, y creen que la oposición ahora mismo no es ninguna alternativa. Por eso las palabras de Trump el sábado diciendo que María Corina no contaba con el respeto del país. Cree que la oposición ahora no es alternativa, y como no controla ni el ejército ni está coordinada, pues de momento, dice, no es el tiempo de la oposición. Ahora, Y Delcy quiere retrasar los comicios hasta 2031, y su candidato sería el general Rodríguez Torres, un personaje que está exiliado en España a instancias del expresidente español Rodríguez Zapatero. o sea, el plan incluso llega hasta el 2030, hasta... A ver, estas informaciones, vamos a ver, Sí. Lo que yo he leído a lo largo de estos meses, entre las negociaciones que Donald Trump tuvo con Nicolás Maduro, en un momento se le ofreció salir al exilio, y se le ofreció una amnistía en cuanto a los cargos de narcotráfico, y que Estados Unidos no lo iba a perseguir. Y a cambio, Nicolás Maduro pidió una transición a la democracia en la que Delcy Rodríguez estaría 2 años al frente del gobierno. Él iba a la alternativa era dejar a Delcy Rodríguez a cargo del poder, él se retiraría, y Delcy convocaría elecciones para 2031, con lo cual este dato corresponde a ese plan, pero ese plan, quiero decir, fue rechazado, porque de hecho Nicolás Maduro fue arrestado, detenido o secuestrado o extraído el sábado de su domicilio, de su palacio presidencial, y llevado a la justicia en Nueva York. Sí, la duda que tengo, John, mirando un poco también el cambio de tono que ha tenido la propia Delcy Rodríguez desde que partió el sábado diciendo aquí tiene que volver el presidente Nicolás Maduro, hasta ahora, ¿no es cierto?, ayer, dispuesta a colaborar, es si ella tiene hoy, a tu juicio, la legitimidad, el control sobre el núcleo chavista o sobre la ciudadanía, que pareciera ser que se ha quedado en sus casas más bien cautelosa y muchas incertidumbres en todavía. ¿Tendrá ella la legitimidad para poder llevar adelante este plan de transición? Bueno, partiendo de la base de que el gobierno venezolano es ilegítimo porque se robó unas elecciones en 2024, totalmente. Y con lo cual y es una institucionalidad perversa porque responde a una dictadura. Estamos hablando de un poder judicial que no es independiente, de un poder ejecutivo que controla además el Parlamento, donde está uno de los hermanos de Delcy,
y de unos militares que forman una cúpula corrupta que está, bueno, pues dentro de ese escenario donde ves muchos poderes aparecer, porque aparece el poder de Diosdado, Diosdado Cabello, donde aparece el poder de Vladimir Padrino, donde incluso aparece un personaje como Elvis Amoroso, el presidente de la autoridad electoral, que fue el primero que confirmó la victoria de Maduro cuando los datos del 70% indicaban que había ganado la oposición. En ese escenario, Delcy primero no puede hacer otra cosa, ninguno podía hacer otra cosa más que declarar su lealtad a Maduro. Pero el cambio de tono del comunicado de anoche, después de la amenaza de Donald Trump de que si Delcy no hacía lo correcto, lo iba a pasar peor que Maduro, y de la amenaza permanente de un segundo ataque, una segunda oleada que Trump dejó clara en la rueda de prensa del sábado, el cambio de tono de Delcy indica que alguien quiere jugar el partido. Yo creo que ahora mismo lo más interesante es qué están pensando estos personajes en Caracas. Yo lo decía el otro día, dije, Padrino piensa que Delcy es la traidora, Delcy piensa que el traidor es Diosdado, Diosdado piensa que que Padrino es el traidor. O sea, todo el mundo debe estar mirándose con sospecha en este, momento. Evidentemente. Porque... Pero cuando te preguntaba por la legitimidad, evidentemente, ¿qué legitimidad tiene, ¿no es cierto? La cúpula chavista, no tengo ninguna duda de eso. Hay informes internacionales respecto a violaciones de derechos humanos, me refiero a que... Asesinato de opositores en el extranjero, no, totalmente. La manera, no hay ninguna duda en el planeta, digamos, salvo, digamos, en el círculo del chavismo, de lo que es Nicolás Maduro y sus secuaces, por así decir, pero... Cuando hablo de legitimidad, digo, bueno, la legitimidad la tendría María Corina Machado, la tenía Edmundo González, ellos ganaron la elección, pero a eso me refería con legitimidad. ¿Tú tendrás, Delcy, la capacidad de poder dar estabilidad a esta transición de la cual, comillas, la va a monitorear Estados Unidos, evidentemente? Es que ahí hace dos preguntas. Sí. Una es, ¿tiene la legitimidad? Yo te digo, creo que la tiene. Ya. O sea, porque sobre todo lo que nos importa en el terreno interno es, ¿tiene legitimidad en el chavismo? Sí, claro. Y el ejército ayer dijo que respeta a la presidenta interina. Sí. Creo que utilizó esa expresión. Sí. Respetamos en la designación de la presidenta interina, el ejército. Pese a que había dudas que Padrino pudiera... bueno, el ejército siempre se puede fracturar y una parte del ejército puede irse a zonas inaccesibles de Venezuela y tenemos un escenario de guerra civil o una guerrilla que puede durar años. Claro. Entonces, ese escenario es muy malo. Pero, por otro lado, yo creo que Delcy, que tiene fama... Bueno, Delcy es la que hace funcionar el país. O sea, y esto ya se sabía con Maduro. De hecho, Maduro la tenía como vicepresidenta por eso. Delcy es una negociadora, no es una mujer con ideología, aunque tiene formación jurídica, no es una persona que vaya con el bolivarianismo, con el marxismo por delante, aunque es verdad que Bolívar se le cae de la boca cada vez que la abre. Pero Delcy en el fondo es una pragmática. Y lo que le ha gustado a Rubio y lo que han convencido a Trump de darle esta oportunidad es que ella parecería estar dispuesta, efectivamente, habrá dicho en algún momento que efectivamente se robaron la elección y que Maduro cometió un error y que había que haber dejado que la oposición gobernara. Bueno, ahora lo que le está diciendo Estados Unidos, usted va a tener que desmantelar el régimen desde dentro. Porque lo que efectivamente no era posible es que por mucho que nos caiga simpática María Corina Machado, ¿con qué título podía encargársele? Es que pensemos en la pregunta que se le hace a Trump el sábado. ¿Usted tiene localizada a María Corina Machado? No, no la tenemos localizada. ¿Cree que puede liderar el proceso? No puede liderar el proceso porque no tiene el respeto del país. Cuando dice del país, no dice que María Corina no tiene apoyo popular. María Corina es muy querida en Venezuela. No tiene la Fuerza Armada. Pero no tiene el respeto de las Fuerzas Armadas, ni del Poder Judicial, ni de la autoridad electoral, ni del Congreso. Entonces, y luego es que María Corina no fue candidata porque lo tenía impedido, tenía un impedimento puesto por la justicia, por el orden legal que existe ahora en Venezuela. Sí. Entonces, en todo caso, si hay un presidente es Edmundo González, que podría ser llevado, pero ¿quién garantiza que van a respetar a Edmundo González? Entonces, es una respuesta realista la de Trump, no es una respuesta, es verdad que luego se ha dicho él envidia el premio Nobel que le dieron a María Corina, pero eso forma parte de un relato.
La verdad es que la respuesta, si tú la miras negro sobre blanco, es una respuesta realista, de puro realismo político. Y ahora mismo entonces lo que están haciendo, que a mí esto me parece una cosa que no ha pasado nunca en la historia. Estados Unidos está diciéndole a una dictadura marxista que se tiene que autorreformar, que tienen que hacerse el harakiri, los poderes de esa dictadura y entregar el país o iniciar en el país un proceso democrático. Yo creo que se abren varios escenarios. Sí. Uno es que Delcy quiera jugar el partido, que yo creo que esto es dificilísimo, porque va a tener que convencer a Padrino y a Diosdado y al que se ponga por delante, que va a ocurrir, porque en Venezuela es un país muy dado a este tipo de cosas, tiene que convencerlos de que si se oponen, vendrá un helicóptero desde el USS Iowa a llevárselo, Iwo Jima, perdón, a llevárselo, Claro. como se llevaron a Maduro. Sí. Pero solo tiene esa amenaza, solo tiene ese poder. La otra posibilidad es que el régimen se desbande, que mañana escuchemos que Diosdado se ha refugiado. Se quiebre completo. Claro, en Bélice, que Vladimir Padrino se ha ido a Rusia y otro a Irán. Bueno, esa es otra opción. Sí, no, ahí tú pones preguntas importantes y la pregunta es si esto va a conducir, ¿no es cierto?, a un orden democrático, a restablecer una democracia en Venezuela o si esto finalmente va a terminar en otro tipo, digamos, de diseño. Pero la pregunta también tiene que ver con el petróleo. Donald Trump desde la conferencia de prensa del sábado lo ha marcado y ayer ya habló de que él lo quería todo. Marco Rubio habló también ayer muy, muy, muy vehementemente y están hablando de que quieren que inversores norteamericanos entren a Venezuela. O sea, ¿cree que esto es solo política o esto es solo un ánimo democrático de Donald Trump que despertó con un ataque de la democracia para hay que considerar que el petróleo es hoy día para él y algo que a China probablemente lo va a complicar mucho porque China consumía un número importante de petróleo desde Venezuela? Eso todo tenemos que verlo, porque, a ver, yo estoy de acuerdo contigo en que el petróleo aquí es un elemento central. Y es tan central que en esas conversaciones que te digo yo que tuvo Donald Trump con Maduro, directas, para hablar de su posible exilio, de su amnistía, Maduro puso sobre la mesa el petróleo. El primero que puso sobre la mesa, el primero que quería entregar el petróleo era Maduro. Y le dijo, ya hay una compañía americana, Chevron, operando en Venezuela y está bombeando petróleo desde hace 2 meses, según se sabe, exitosamente. Pero el primero que puso, el que le dijo, te ofrezco los campos petroleros que vengan a invertir, fue Maduro. Sabemos que Trump al final no aceptó, pero le hacía muchísima ilusión. Porque aquí hay dos cuestiones. Uno, a Trump no le interesa el petróleo venezolano, porque él tiene petróleo bastante. Tiene petróleo de Canadá, tiene petróleo propio a través del fracking, tiene un montón de energía. Estados Unidos es independiente energéticamente y por eso ya no le importa lo que pasa en el Golfo Pérsico, le importa de una manera secundaria. Ellos están saliendo de esos escenarios. Y el petróleo venezolano pasa exactamente lo mismo. Además, no nos olvidemos que no es un petróleo de muchísima calidad. Es un petróleo pesado que necesita una elaboración, necesita mucho trabajo humano para hacerlo viable. Y luego tenemos pero no le interesa. Pero lo que le interesa a Donald Trump es que ese petróleo no vaya a China. Es que exactamente es eso. Déjame ponerlo en datos. El 80%, cerca del 80% del petróleo que produce Venezuela se va a China. Exacto. El 3,4% del petróleo que consume Estados Unidos es de Venezuela. El 3,4%. Y cerca del 20%, es decir, uno de cada 5 barriles que produce Venezuela se lo compra Estados Unidos. Entonces, al final, como dices tú, claro, para Estados Unidos el petróleo venezolano no es tanto. Pero el 100% del petróleo que consume Cuba es venezolano. Es venezolano. Y comúnmente llegará un porcentaje muy alto es chino, como has dicho bien tú, y lo que le interesa a Trump no es tanto quedarse con esos recursos como evitar que otros accedan a ellos. Y entonces, además, ahí está la hipótesis del dominó. Una vez que se acaben los recursos de Venezuela, Cuba va a caer como fruta madura para el lado que caiga, porque lo que estamos viendo es una intervención realmente muy, muy novedosa, porque lo que está haciendo Trump es quitar a una de las figuras, la figura con la que ya no podía seguir negociando, que era Maduro, porque no lo quería, y porque, entre otras cosas, Marco Rubio puso sobre la mesa un dato que le dijo, mire, en los últimos 10 años, Marco Rubio ha alcanzado 5 acuerdos con presidentes norteamericanos y a los 5 los ha incumplido y los ha traicionado.
ese fue el dato que a Donald Trump le hizo cambiar de opinión, porque al principio Donald Trump dice, lo del petróleo además tiene una distorsión adicional. Trump tiene que enfatizar este discurso del petróleo, porque su base MAGA, la base de Make America Great Again, a él le prometió que no habría más intervenciones externas, que las tropas americanas no irían al extranjero a meterse en lío. Es una base aislacionista. Ahora, la única manera de mitigar que estoy cometiendo la contradicción de meter las patas en Venezuela es decirle, hay petróleo, vamos a tener recursos, vamos a controlar estos recursos, etcétera. Y dice lo del petróleo barato. Bueno, Estados Unidos ya tiene petróleo barato, abundante, porque tiene independencia energética y porque tiene el petróleo canadiense, el que está usando muy poco. Ahora, para contentar a la base MAGA se dice lo del petróleo, se dice lo de Groenlandia, se dice todo eso para contentar de alguna manera a la base MAGA, porque Groenlandia, ¿por qué se va a meter en Groenlandia? Porque es imprescindible para la defensa de Estados Unidos, dice Donald Trump. Bueno, en fin, que él usa estos mensajes de alguna manera también para ir manipulando a su opinión pública y conduciéndola. Pero es verdad lo que tú dices, él desde el primer momento dijo, no me interesa la democracia en Venezuela. Esto lo dijo en una conversación con Marco Rubio. Al que le interesa es a Marco Rubio. Marco Rubio le interesa la democracia en Venezuela y en Cuba. Y de hecho, yo creo que Marco Rubio está intentando escribir con la mano de Donald Trump su candidatura presidencial. Y probablemente su candidatura presidencial, pero además cambiar las cosas, porque yo sí creo que Rubio siente genuinamente que Cuba debe ser una democracia él lo sufrió en la isla. Que Venezuela debe serlo, exacto. Con a Trump no le interesa nada, ¿eh? A Trump no le interesa la democracia para nada. Por eso, este virreinato, nombrar virreina a Delcy es un experimento extraordinario, porque yo no he visto nunca una dictadura de base marxista que sea capaz de autorreformarse. He visto dictaduras de derecha que son capaces de reformarse. La dictadura franquista, por ejemplo. Sí. Torcuato Fernández Miranda, un hombre del régimen de Franco, fue designado por el rey para desmantelar el franquismo. Sí, le pasa, John, que lo que tú planteas me cuesta entender entonces cuáles fueron las razones de fondo de Donald Trump para intervenir Venezuela y para capturar a Nicolás Maduro. ¿Qué? Bueno, tienes una crónica extraordinaria hoy en el New York Times, en el Wall Street Journal, donde habla exactamente de esto y de cómo de cómo se produjo el camino para llegar a la intervención. Y el titular es que Trump se mostró escéptico sobre el derrocamiento de Maduro hasta que dejó de dudarlo. Y dejó de dudar el 23 de diciembre, dice la crónica. Exactamente ese día, Trump decidió que había que ir a capturar a Maduro y sacarlo de ahí. Por los bailecitos, decía que, claro, puede sonar una tontera, Exacto. pero no es tanto una tontera, porque al final era un desafío al poder. Cuando empezó a subir TikTok y bailes, vengan por mí, bueno, eso es para demostrar la fuerza de esta mano. En que Maduro rechazó por última vez, la que él no sabía en ese momento que iba a ser la última oferta de Trump. Acuérdense que dijo Trump que había estado hablando con él, y podía haberse ido al exilio con su familia, etcétera. Y ese día fue el 23 de diciembre, según el Wall Street Journal, el momento en el que Trump expresó en privado su frustración por estos vídeos burlones que está contando Gerardo, y les dijo a sus asesores que creía que Maduro no era una persona seria, según un alto funcionario de la administración. O sea, no porque era no por narcoterrorista. No, porque lo hizo demostrar que él era capaz de decir lo que decía. Por TikTok y no por el narcoterrorismo. Bueno, el narcoterrorismo, no, claro, es que Donald Trump actúa según la ley norteamericana, pero actúa cuando le viene bien. John, bueno, tiene que empezar a hablar, o va a tener que empezar a hacerlo Nicolás Maduro, se supone, pero se dice que una llave dentro de todo esto, y no solo para la condena posible de cadena perpetua de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, sino que para el resto de la cúpula, y quizás pueda servir de llave de presión también, de fórmula de presión, es lo que puede hacer el Pollo Carvajal, que es, al parecer, es un pollo que está cantando hace tiempo, ¿no? Y colaborando con Estados Unidos, que está detenido allí. Bueno, el juez que se va a hacer cargo de Maduro, al que tendrá que interrogar hoy, es el mismo que ha llevado el caso del Pollo Carvajal. Este juez de Nueva York, de un distrito del sur de Manhattan, he visto que es un juez nombrado por Bill Clinton, es un juez federal, tiene 92 años, me llamó la atención la edad, fíjate, para lo activo que está. Efectivamente. Lo que no tengo ahora es el nombre del juez, porque no lo encuentro, pero lo estuve leyendo esta mañana sobre su perfil. Pero ante él tendrá que presentarse Nicolás Maduro. Bueno, pues juez yo creo que... Ellerstein. Mira, Alvin Ellerstein. El
él tendrá que presentarse hoy ante este juez y veremos cómo este juez se sabe toda la historia de Carvajal, con lo cual va a unir los puntos muy rápidamente. Bueno, Gustavo Petro va a tener que también, ¿no es cierto?, amarrarse a la silla, porque ya fue notificado por Donald Trump que probablemente es el que sigue. Veía esta mañana que en Revista Semana él había contestado Donald Trump. Pero bueno, o sea, Gustavo Petro, vamos a seguir mirando eso, John. Muchísimas gracias. Estaba tratando de entrar al Wall Street Journal, pero claro, no estoy suscrita para ver esa crónica ahora que tú te decías. mando yo. Ya, dale, por una favor. copia. Sí, ya. Un abrazo grande. Gracias, Chao. John. Que Muy esté bien. bien. Hasta Un mañana. abrazo. Chao.